Bienvenidos al avance del 34 de la telenovela Amor a cualquier precio. Ifakat le pregunta a la doctora cuándo pueden pasar a ver a su papá, y la doctora le responde que estén atentos a cualquier noticia. Atuk se alegra mucho, por lo que le pide a Suna que le traiga un poco de agua. Suna le dice que está bien, pero Fuat interviene y le dice que irá con ella. Asuman se une también, ya que quiere un café. Suna le pide a Seyran que la acompañe también. Más tarde, Orhan entra a la habitación y le pregunta a su padre cómo está. Una de las enfermeras le responde que él está bien. Halis le pregunta si tiene noticias de Ferit. Orhan le responde que sí, pero le pide que primero se calme. Halis le ordena que llame a Latif y traigan a Ferit, ya que no piensa hablar con nadie más. Al salir, Orhan le pide a Latif que entre a la habitación por si su padre necesita algo. Luego de eso, Ifakat le pregunta si pueden verlo. Orhan le responde que no, ya que su padre no quiere ver a nadie hasta que aparezca Ferit. Gulgun le pregunta a Orhan si van a decir que Ferit se fue. Orhan le responde que no, pero que sí hay que buscarlo. Mientras tanto, Asuman le pide a Seyran que se tranquilice, ya que el señor Halis está bien. Seyran le pregunta qué va a pasar cuando el señor Halis se entere de que Ferit no está. Fuat interviene y le pide que no se preocupe, ya que podrán encontrar una manera de resolverlo. Seyran le dice que ojalá sea así. Asuman le dice que no hay de qué preocuparse, ya que si ella estuviera en su lugar habría hecho exactamente lo mismo. En ese momento, llega Abidin y le pregunta a Seyran dónde está Ferit. Seyran le responde que está rumbo a Nueva York. Abidin no lo puede creer. En eso, Fuat recibe una llamada de su padre, por lo que le contesta y le pregunta qué pasa. Luego de la llamada, Fuat le hace saber a Seyran que su padre quiere verla. Por otro lado, Qasim habla con Hatuk y le pide que se retire, ya que el señor Halis está mejor. Hatuk lo mira y le pide que, si quiere, se puede llevar a Suna, pero ella se va a quedar con Seyran. Qasim le pregunta si lo dice en broma. Hatuk le aclara que con ella no va a acabar como lo hizo con el señor Halis. Qasim le dice que no entiende por qué se quiere quedar. Hatuk le responde que necesita hablar con Ifakat sobre la situación de sus hijas. Qasim le pregunta de qué situación habla. Hatuk se molesta y le aclara que no quiere más disturbios hasta que Halis esté sano y salvo. Asimismo, Abidin queda a solas con Suna y aprovecha para preguntarle si quiere salir a comer helado con él. Suna, sin pensarlo, le responde que sí quiere. Seyran, por su parte, entra a la habitación y le pregunta a Halis cómo está. Halis le responde que está bien, por lo que le implora que le diga dónde está Ferit. Seyran, sin saber qué decirle, se empieza a preocupar. Halis la nota, por lo que le pregunta si acaso le pasó algo malo. Seyran le responde que no es eso. En ese momento, aparece Ferit y saluda a su abuelo con mucho cariño. Seyran se impacta mucho al verlo, mientras Alice empieza a llorar de lo emocionado que está de verlo. Ferit le dice que lo siente mucho. Halis le ordena a Seyran y a Latif que los dejen a solas. Al mismo tiempo, Pelin recibe una llamada de Burak, por lo que le contesta y le pregunta qué pasa. Burak le pregunta dónde está. Pelin le responde que está en el hospital con Ferit porque su abuelo se puso mal. Burak le pide que le mande la dirección, ya que quiere acompañarla. Mientras tanto, Ferit le pregunta a su abuelo cómo está. Halis le responde que si él está bien, entonces él también lo está. Seguidamente, se disculpa por haberle pegado. Ferit le pide que no se preocupe, que la culpa la tuvo él. A su vez, Halis le preguntó dónde estuvo todo este tiempo. Ferit le responde que solo quería estar solo por un tiempo. Halis le aclara que tenía mucho miedo de que se fuera, así que le implora que no salga de su casa por ahora. Más tarde, Ferit sale de la habitación. Seyran le sonríe y le recuerda que ella ya le había dicho que él no se iría. Ferit le aclara que si lo hubiera abrazado en lugar de besado, habría aceptado enseguida. Luego de eso, se marea un poco. Seyran se preocupa y le pregunta qué tiene. Ferit le responde que no es nada, aclarando que solo se debilitó porque no ha comido nada. Seyran le pide que vayan a la cafetería para que coma algo. Una vez en la cafetería, Ferit nota que Seyran está muy pensativo, por lo que le pregunta qué tiene. Seyran le respondió que solo grababa algunas cosas. Ferit le pregunta si supo que su abuelo se puso mal cuando ella fue a buscarlo. Seyran le responde que no, ya que, de haberlo sabido, le habría dicho. Además, le hace saber que su padre la sacó de la mansión y se la llevó. Ferit se ríe y le aclara a Seyran que si él estuviera allí,
no habría permitido que la llevaran. Seyran le menciona que ha vuelto con su orgullo, y Ferit se lo agradece. Luego le pregunta cómo fue que pudo ir al aeropuerto, a lo que Seyran le respondió que se escapó de la casa. Ferit se empieza a reír más fuerte, y Seyran le pregunta por qué lo hace cuando todos han estado tan preocupados por él. Ferit le aclara que, obviamente, no se alegran de verlo, sino que lo utilizaron para salvar a su abuelo. Seyran no lo puede creer y le dice que no se puede conformar con nada. Ferit le responde que es porque él es así. Luego, Seyran le pregunta si no se irá de nuevo. Ferit le responde que se quedará por su abuelo, lo que hace que Seyran se sienta celosa. Ferit lo nota y empieza a burlarse de ella. Seyran le pide que pare, y luego le pregunta si va a hablar con su familia. Ferit le responde que sí, para seguir con su rutina. Seyran le aclara que lo tendrá que hacer solo, ya que ahora está viviendo con su padre. Ferit le dice que ya no, porque su esposo está de vuelta. Por otro lado, Halis le pide a sus hijos que vayan a cuidar la casa. Orhan le dice que no, ya que lo quieren acompañar. Halis le asegura que está bien, además de que tiene a Latif para que lo ayude. Y Fakat le dice que de todas maneras alguien más debe quedarse con él. Halis la mira y le pregunta qué fue lo que le ordenó. Orhan interviene y le dice que ahora mismo se irán a la casa. Al salir, Gulgun le pregunta a Orhan cómo se encuentra el señor Halis. Orhan le responde que está bien y les pide que vayan a casa. Gulgun le pregunta a Seyran si se irá con ellos. Ferit interviene y le responde que es obvio que irá con ellos. Hatuk no le dice nada, sino que les comenta que se va a quedar para ver un momento a Halis. Luego de irse, Ferit llama a Hatuk y le dice que la quiere mucho. Hatuk le responde que es muy gracioso y se marcha. Ferit le pregunta a Seyran qué haría sin él, y ella le pide que no sea capaz de eso. Ferit le dice que no habrá problemas, ya que su abuelo está bien. Hatuk, por su parte, entra a la habitación y saluda a Halis, quien se alegra mucho de verla. Hatuk le dice que quiere acompañarlo esa noche, solo si él se lo permite. Halis, sin pensarlo, le dice que sí, aunque no es necesario que se preocupe. Hatuk le suplica que no diga eso, ya que si él está en ese estado, ella no puede estar tranquila. Al mismo tiempo, Burak le lleva comida a Pelin. Ella le dice que no quiere nada, pero Burak le pide que coma algo, ya que han pasado muchas horas. En ese momento, ve que los periodistas se alborotan, por lo que le dice a Burak que vaya a ver qué sucede. Sin embargo, Pelin se lamenta aún más al ver que Seyran y Ferit han vuelto a estar juntos. Burak le pide que vuelva al auto, ya que el señor Halis está bien. Pelin le pregunta por qué. Entonces, Ferit no la ha llamado. Burak le responde que después lo hará, y le recomienda que se calme. Sin embargo, Pelin empieza a creer que Ferit ya la ha olvidado, y por eso comienza a llorar. Burak trata de calmarla. Pelin, muy inquieta, le pregunta si puede buscar a su amigo para tener una cita. Burak le pide que primero se calme, y mañana verá si llama a Ferit. Más tarde, Ferit vuelve a su habitación y empieza a respirar aire fresco. Seyran le dice que hace un rato pensaba irse, pero Ferit le pide que deje de decir eso, ya que no le gusta vivir en el pasado. Seyran le dice que está bien, aunque ya sabía que se quedaría. Ferit se ríe y le menciona que le gustó la manera en la que Hatuk le dio el permiso para quedarse. Seyran le aclara que no lo hizo por él, sino por el señor Halis. Ferit le aclara que eso ya lo sabe, luego la mira y se empieza a reír. Seyran no entiende y le pregunta por qué lo hace. Ferit le responde que no deja de pensar de la manera tan apasionante como lo besó. Seyran le pide que no hablen de eso ahora, ya que ella solo lo hizo por su familia. Ferit le pregunta si ese beso no significó nada para ella, a lo que Seyran le responde que no, porque a él tampoco le importa. Ferit no le cree, ya que si fuera cierto, no habría hecho hasta lo imposible para evitar que él se fuera. Seyran le pide que piense lo que quiera, ya que al fin y al cabo ese beso no fue la gran cosa. Ferit le dice que está bien, pero luego le pregunta cómo fue que llegó al aeropuerto. Seyran le responde que estaba corriendo. Ferit le aclara que esa es una pregunta seria. Seyran, al ver que no tiene opción, le responde que Yusuf la llevó. Ferit no lo puede creer y la felicita por eso. Seyran le pregunta por qué no entiende que ella estaba desesperada, además de que no pasó nada. A su vez, Ferit le pregunta si acaso no le dejó claro que no quería volver a ver o hablar con ese tonto. Seyran le afirma que es verdad, pero le aclara que su compañía no era relevante, porque su intención era buscarlo. Ferit le pide que no se preocupe, ya que él hará que estén juntos.
Seyran le implora que pare de pelear, ya que está muy cansada. Ferit le menciona que solo quiere que esté en la casa, y Seyran lo confronta diciéndole que así será. Al día siguiente, Hatuk llega a la casa. Qasim, que la ha estado esperando toda la noche, le pregunta si Seyran está en su habitación. Hatuk le responde que, obviamente, está en su casa. Al oír esto, Qasim se inquieta mucho y le pregunta si acaso está diciendo la verdad. Hatuk le responde que eso lo hizo porque dejó que Seyran se fuera. Qasim no lo puede creer y le dice que ignoró sus palabras y ahora se quedó con un desconocido. Hatuk le pregunta desde cuándo el señor Hali se volvió un desconocido para él, después de que quería que fuera una familia. Qasim le aclara que ya no son parientes, y además, no se va a inclinar ante él. Hatuk le menciona que, de todas maneras, ella llegó a un acuerdo con Halis para que arregle esta situación. Qasim, muy molesto, le aclara que no puede ir. Hatuk se ríe y le pregunta si acaso está celoso de una mujer de su edad. Además, le pide que deje de estar triste y arregle sus problemas. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.